Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Quiero recordarles de qué hemos estado hablando el martes pasado. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la serie que estamos estudiando los martes? No, los martes tenemos series también. Ese fue el tema. Pero la serie es... La fe que salva. No, la fe que salva es el tema del domingo. Miren, los martes, conociendo a Dios, conocer a Dios. Es importante que caminen su libreta, acuérdense, el ejemplo de los hermanos de Berea. Dice la Biblia que los hermanos de Berea, ya en Hechos capítulo 17, eran hermanos que eran más piadosos que los de Tesalónica. Dice que ellos escuchaban a Pablo hablar, pero les importaba mucho ver si lo que Pablo les enseñaba era lo que estaba en la Escritura. Entonces que ellos después iban y escudriñaban a ver si eso era conforme a las Escrituras. Entonces es bueno que caminen su libreta, como les decía el domingo, que apunten, y cualquier cosa que tengan alguna duda o no les pareció como les habló Ángel, pues puedan buscar por su cuenta y podamos llegar a un punto intermedio donde la verdad sea la que salga a la luz. Entonces, hoy seguimos con la serie Conociendo a Dios. Acuérdense que durante cada mes se recibirán series de temas, una serie de 3 temas. Por ejemplo, el primer domingo hablamos, ¿se acuerdan de qué hablamos? La fe de Abraham. Pero ¿cuál es la serie? La serie es la fe. Y el tema es la fe de Abraham fue. Ahora, seguimos con la serie de la fe el domingo pasado y hablamos de la fe como tema. ¿Cuál fue el tema? La fe que salva. Y este domingo hablaremos de la fe, de la serie de la fe, y terminaremos con el tema de la fe que regenera y justifica, o que justifica y regenera, que es consecuencia de creer. Y seguimos con la serie Conociendo a Dios. Esta sí va a ser más larga, porque los atributos de Dios son un montón, hay como 14 por ejemplo, porque tenemos que mencionar, pero vamos a ir uno por uno. Hoy la serie seguimos Conociendo a Dios. El tema es el Todopoderoso Dios. Apúntenlo si pueden. El Todopoderoso Dios. Siempre que hablamos de Dios y hablamos de sus atributos, hay muchos atributos que de repente no conocemos y algunos que conocemos pero no los aplicamos como debería de ser. Cuando normalmente le preguntan a usted de Dios qué carácter o qué atributos de Dios resaltan más, la mayoría de la gente menciona 3. ¿Cuáles son esos 3? El amor. Misericordia. Dios es misericordioso. ¿Qué más mencionan de Dios? Bueno, es parte que sea amor, va. Y que perdona todo. Normalmente cuando hablamos de Dios, la gente dice Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que simboliza que Dios es todopoderoso, que es omnipotencia, que es omnisciente, quiere decir que conoce todo, y que es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. ¿De acuerdo? No hay nada que escape de la mirada de nuestro Dios. Pero hoy vamos a tocar el área de la omnipotencia de Dios, el Todopoderoso Dios. ¿Cuán a menudo y con cuánta facilidad normalmente nos olvidamos de la potencia de nuestro Dios? ¿Cuán a menudo nosotros pensamos en un Dios que, aunque decimos que es poderoso, no vivimos creyendo que lo es? Como decía Lutero, le escribió a un hombre muy erudito. Ustedes, les dijo, tienen una visión de Dios muy humana. ¿Por qué muy humana? Dios es tan poderoso, que no podemos imaginarlo. No podemos calcular cuán poderoso es Dios. Pero el ser humano siempre se mueve por emoción. Y un día dice Dios es poderoso. Amén, aleluya. Las manos se levantan, las palmas suenan, la gente se regocija que Dios es poderoso. Al día siguiente tienen un problema
Y ya el Dios Todopoderoso no es tan poderoso para ellos porque su problema resulta ser más grande o más pesado o más fuerte que el Dios que un día anterior estuvieron glorificando o adorando. ¿Cuántas veces y con cuánta facilidad caminamos por el desierto durante, como el pueblo de Israel caminó 40 años, caminamos por el desierto de la vida muchas veces con muchas cargas, con muchos problemas, pero cada día el Señor a su manera deja caer el maná a nuestras vidas, deja mostrar su poderío, su omnipotencia, aún en el momento de adversidad, aún en el momento de preocupación, Él muestra su poder. Y aún mostrando su poder, durante muchos años en la vida de muchos cristianos, sucede que pasada alguna situación, cuando ya están en tiempo de bonanza, esto es muy humano. Cuando tenemos adversidad, normalmente clamamos ¿a quién? Clamamos a Dios. Dios, ayúdanos. Dios, respáldanos. Dios, muéstranos tu gloria. Viene la divina respuesta, gloria a Dios, caminamos, vemos la potencia de Dios manifiesta, vemos la omnipotencia del Dios Todopoderoso, pero resulta que cuando ya estamos en un tiempo de bonanza, cuando ya venimos y tenemos el favor de Dios a nuestros ojos, y venimos y ya vemos que antes solo le echábamos frijolitos, ¿verdad? A la sopa de frijoles, ¿verdad? Y de frijoles solo a la sopa porque no eran los frijoles. Y empezamos nosotros a ver la mano de Dios, que ya a la sopa le echamos tortilla. Y a la tortilla la mezclamos con mantequilla. Yo sé que ya están pensando en comida ustedes, ¿verdad? Pero yo solo de comida hablo también. Pero en ese momento llega a ver el favor de Dios, que hasta le echamos carne. Y empezamos a ver, y gloria a Dios, y Dios nos muestra su fidelidad, su poderío cuando estamos adversos. Pero resulta que un día ya no hay ni frijoles, ni caldo, ni mantequilla, ni carne, ni tortillas, y cuidado si se le pierde hasta el plato. Pero cuando hay un momento de adversidad, ¿qué es lo primero que volvemos a hacer? O volvemos a Dios pidiendo la ayuda, el maná, o nos echamos a morir. Es increíble cuán a menudo el cristiano promedio se olvida del favor, del poder de Dios durante años de fidelidad, durante años de traer el maná a nuestra vida, y se enfoca solamente en esa semana, en ese mes en cual hay adversidad. Es increíble lo cuán a menudo el cristiano promedio se olvida del poderío y la potencia del Dios Todopoderoso. Yo sé que todos podemos ver hacia atrás en nuestras vidas y decir cuán grande ha sido Dios, cuán poderoso ha sido su nombre, su poder, cuántas veces nos ha ayudado en la adversidad. Pero hoy, si estamos en medio de un problema, la humanidad, esto que todavía tenemos aquí, este cuerpo imperfecto, ¿verdad?, nos muestra algún sentimiento de duda. Albergamos algún temor, una duda, o le hemos hecho lugar a alguna mentira del enemigo, y entonces empezamos a dudar de aquel Dios que nos alimentó por mucho tiempo, que nos sustentó, que nos brindó su apoyo. Dejamos de creer en el Dios Todopoderoso porque humanamente actuamos conforme a vista y no conforme a la fe. Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy. Dios, el Dios Todopoderoso, ese mismo Dios que dijo que Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana, lo será por la eternidad. Dios no cambia. Será otro de los atributos que miraremos de Dios, el Dios sempiterno, el Dios eterno que no cambia. Pero hablando del poderío de Dios, es necesario que entendamos algo. Dios es poderoso. Y no es poderoso de una manera humana. Usted puede ver un político, él ejerce autoridad y tiene poder, ¿o no? El político dice, si el Congreso dijera, mañana la libra de frijoles vale 80 lempiras, y es un decreto, 80 lempiras vale la libra de frijoles, ¿o no?
claro que sí. Pero ¿qué sucede? La autoridad y el poder de ellos es limitado. Porque un político no le va a decir, por ejemplo, un diputado no va a decir, nosotros hoy decretamos, porque ellos pueden decretar, nosotros hoy decretamos que el empira tiene el valor de $5. ¿Pueden decretar eso ellos? Ellos tienen autoridad para decir que el empira vale 5 veces más que el dólar. No pueden, ¿verdad? Se escapa de sus manos. Y hay alguien más superior. Hay alguien más superior que rige cuánto vale el empira. Lo mandan más los gringos, va. Pasa esto, que nosotros siempre andamos buscando alguna manera, ¿verdad?, de resolver nuestros problemas humanamente. Porque tenemos una imagen de Dios tan humana que no confiamos o hemos dejado de creer que Dios puede ayudarnos. Entonces tenemos algún problema y vemos la manera humana de resolverla porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere algo diferente. Dios quiere que vengamos a Él, que le glorifiquemos, que le demos el lugar que le pertenece, que sea el Señor de nuestras vidas y dejar que Él actúe a su manera, en su tiempo y conforme a su poder. Vamos a leer unos versículos, porque cuando nosotros pensamos, y esto lo encontramos en Salmo 50:21, en Dios, a veces pensamos diferente a lo que Él quiere que nosotros pensemos. Salmo 50:21. Ajá. Me dicen amén cuando lo tengamos. Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Y esta es la parte que me interesa. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pero dice, de cierto pensabas que yo, que el Dios Todopoderoso, sería como nosotros. A veces pensamos que Dios tiene que utilizar algún método de último momento para resolvernos algún problema. Actuamos, tal vez no lo digamos, pero actuamos de esa manera. Andamos buscando la manera de resolver nuestros problemas a nuestra manera, antes de venir y presentarnos delante del Dios Todopoderoso y decirle: Dios, ayúdame. Entonces venimos y queremos hacer muchas cosas a nuestra manera, olvidándonos de Dios. Dios, quiero ser un mejor hombre. Dios, quiero ser un mejor hombre. Pues arrodíllate y busca al Dios Todopoderoso, que es el único que puede cambiarte. No te quedes en una silla esperando que te caiga alguna unción fresca y nueva. Dios, ayúdame en mi matrimonio. Pues oremos juntos con la esposa, esposa con el hombre, hombre con la esposa. No esperen que alguien les resuelva el problema. Dios, necesito una dirección para ver en qué trabajo necesito cubrir. Pues búscame a mí y Dios lo va a otorgar. Dios va a ser poderoso. Pero no andemos metiéndonos en cualquier trabajo porque de repente el Señor no nos ha llamado a eso. No hagamos cosas en la carne. No tomemos decisiones en la carne. Dejemos que el Dios Todopoderoso guíe nuestras vidas. Yo no sé si es que a veces nosotros pensamos que Dios es algún viejito, por todo respeto, de que anda por el cielo viendo qué hace con nuestras vidas. Él ya sabe. Él ya sabe con quién te vas a casar, qué vas a hacer, cuántos hijos vas a tener, cuándo los vas a tener, cómo se van a llamar. Dios es poderoso. Dios lo sabe todo. Pero nosotros andamos afligidos, angustiados, pensativos, preocupados, porque a veces no nos detenemos a ver caer el maná del cielo.
Vamos a leer Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. 27. He aquí que yo soy Jehová. Este es Dios hablando. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Qué pregunta es la que está ahí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Pero ¿por qué vivimos entonces como si hubiera algo que estuviera fuera de sus manos? Tenemos la fe, no nos venimos a Él, no nos acercamos. Le pedimos dudando. Dice que todo aquel que pida algo, pida creyendo. Dice, porque el que no cree es como la ola del mar que es llevada por el viento. Vamos a ver que Dios es todopoderoso, primero, para que hagamos una referencia, en la creación. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios es todopoderoso en la creación. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Primera de Crónicas 29, 11, 12. Primera de Crónicas 29, 11, 12. Crónicas. Primera de Crónicas 29, 11, 12. 22. No, 29, 11 y 12. Y 12. Ok. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Cuando pensamos en la creación y leemos esto que dice Génesis: en el principio Dios, dice que creó Dios el cielo, los cielos y la tierra. Ahora, veamos algo. Hubo un tiempo donde solo existía Dios. Desde la eternidad hubo un tiempo en que solo era Dios, porque dice en el principio Dios. Ahora, hubo un tiempo en que solo era Dios. Pero cuando Él crea todo lo que usted puede ver, el firmamento, el sol, el agua, la nieve, las aves, los animales, fue creado, y usted lo puede leer en Génesis capítulo 1, por el poder de su palabra. Dijo: hágase los cielos, hágase la tierra. Dijo: hágase el sol y las estrellas, ¿verdad? La tierra, dice, de animales, y los creó por el poder de su palabra. Es un Dios poderoso. ¿Puede usted hacer algo con su palabra? Diga algo y se cumple ahí. Cualquiera. Un pollo, ¿quieren ahí? No. Pida algo, usted diga: quiero esto. ¿Lo hace? No lo puede hacer. No tiene el poder para crear algo usted de lo que no está. Solo Dios, el Dios todopoderoso, dijo: hágase, y se hizo. Esto es tremendo. Dios
Dijo, háganse los cielos y se hicieron los cielos. Háganse los animales y se hicieron los animales. Dios es todopoderoso. Cuán importante es que entendamos que Dios es poderoso. Cuando entendemos vagamente que Dios es poderoso, no podemos andar en nuestras vidas creyendo que nosotros vamos a resolver un problema que Dios es el único que lo puede resolver. Miren, no es extrañarse que Jesús fuera carpintero. Jesús fue carpintero de oficio antes de empezar su ministerio, y durante 30 años, bueno, no, tal vez no de 30 años, pero unos 20 años, cuando ya tenía edad, ayudó a su padre José a hacer cuestiones de madera. Carlos sabe, Carlos ha trabajado en carpintería, sabe que a veces llega la madera, primeramente es un tronco, ¿verdad? Es un árbol en algún momento. Cuando ya llega al taller, ya llega como tabla, ¿verdad? ¿Cierto? Pies. Bueno, se empiezan tablas de pies. Pero ya viene semilla cortada. Ahora, cuando pasa por el aserradero, es primeramente un tronco. Pero se va formando y el carpintero le da forma, porque usted agarra un montón de tablas y no dice, hágase una mesa, ¿verdad? El carpintero viene y le empieza a dar forma, ¿verdad? Cepilla, ¿verdad? Elija, corta, martilla y muchas otras cosas más. Ahora, todo es un simbolismo también. Cristo escogió ser hijo de un carpintero. Ahora, Él siempre creó. ¿Por qué no fue un hijo de un mercader, por ejemplo? ¿Por qué no fue hijo de un pescador? Él quiso ser hijo de un carpintero. Porque Él quiso. Él quiso. Si no, le hubiera dicho a José de antes de que José decidiera qué carrera tomar, de a que se dedicara a otra cosa. Pero Él quiso ser hijo de un carpintero. Ahora, ¿por qué viene esto al caso? Porque cuando un carpintero hace su arte, corta, clava, toma algo rústico y le da forma. Dios es así. Dios es todopoderoso, que nos lleva a esta segunda verdad. Dios es todopoderoso en la salvación. Dios nos toma a nosotros como gente rústica, llena de defectos, y nos convierte en seres diferentes. Nos convierte en hombres y mujeres de propósito. Y vamos a leer Ezequiel 11:19. Miren, el milagro más grande que uno puede ver en la humanidad no es que llueva el maná, aunque sería un gran milagro. No es que llueva oro. No es que usted vaya al cajero y le aparezca un montón de plata. No, el milagro más grande que en el mundo usted puede ver es un alma transformada. Ezequiel 11:19. Dios es todopoderoso en la salvación. Esta es la obra redentora. Esto es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Esto es lo que Dios desde el antiguo pacto anunció. Amén. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Ezequiel 11:19. 10:19. Perdónenme, 11:19. Vale más que tienen. 10:11. Ok, Ezequiel 11:19, amén, lo tenemos. Ese es. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de ¿qué? De carne. Entonces está haciendo una similitud en que nosotros cuando llegamos al Señor llegamos con un montón de cosas. Llegamos con vicios, llegamos con problemas, con cuestiones de carácter, somos enojados, somos prepotentes, somos orgullosos, somos que no volvemos un saludo, somos antisociales, somos, bueno, tantas cosas.
Pero cuando llega el momento en que creemos, como lo hablamos el domingo, viene Dios y nos da un corazón de carne y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y quita el corazón de piedra. Dice más adelante en Ezequiel, dice que un corazón de carne para escribir su ley en nuestros corazones. Para eso Dios nos cambia, para que atendamos a su voz y sigamos al Maestro. Porque humanamente, si usted le habla, le compartía con mi esposa hoy, compartíamos en la mañana, me parece, sobre esto, de que las cosas espirituales se han de percibir espiritualmente, porque las cosas espirituales no las puede entender alguien carnal. Usted le habla a alguien, Cristo viene, el Señor es la solución, Cristo murió por nosotros, y si está en un estado en el que él no va a recibir el Evangelio para él, es como que esté hablando a alguien de algo que no le importa. ¿Cuántas personas o cuántas veces a nosotros nos hablaron de Cristo y nos entró por uno o por otro, como dice un pastor, le pasó por la nuca? ¿Cuántas veces? Muchas. Y sin embargo, esas personas que nos hablaron lo hicieron porque Dios les encomendó hacerlo. Entonces nunca nos cansemos de hacer el bien, porque la Biblia dice que a su tiempo también segaremos si no desmayamos. Entonces Dios es todopoderoso en la salvación también. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27, amén. Lucas 18. 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿De acuerdo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y otra, pero solo apúntenla porque no estén buscando mucho. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí vemos el poderío de Dios. Dios, conforme a su voluntad, hace las cosas. Un presidente pudiera querer que el dólar valga, que el empira valga 5 veces más que el dólar, y solo porque quiera, no va a costar eso. Hay otros aspectos. Sin embargo, Dios es todopoderoso y Él, si dice algo, se cumple. Porque no vemos en la historia de la humanidad o en la historia de la creación que Dios dijera, hágase los cielos, o tal vez voy a ver si hago los cielos, o tal vez podré de aquí a muchos años crear algo. No, Él solamente habló, hágase los cielos y la tierra, y fueron creados. Ese es el Dios todopoderoso que también nos salvó. Ese es el Dios todopoderoso que cambió el corazón de piedra, que ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el psicólogo podía cambiar en nosotros. Ni tu mamá, ni mi papá, ni mi tía, ni mi abuelo, ni por mucha castigadera, jamás nos iban a cambiar. Solo Dios nos puede cambiar a nosotros. Solo el todopoderoso Dios que nos salva. Ahora bien, Dios es todopoderoso también para sanar. Y ahí sí vamos a ir a Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26, segundo libro de la Biblia. Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te
enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos nos enfermamos aquí? Bueno, sí, así es, todos nos enfermamos. Algunos más seguidos que otros, pero todos nos enfermamos de algo, una gripe, una tos, una calentura, ¿verdad? Siempre nos enfermamos, alguna dolencia, la espalda, la cabeza, muchas cosas. Todos nos enfermamos. Ahora, ¿cuántos de nosotros, no me levanten la mano tampoco, sinceramente, cuando se enferman, al primero que van es a Dios o a la farmacia? Y no es que esté mal ir a la farmacia. Yo un día investigaba sobre si está bien decir en el nombre de Dios que me caiga bien esta medicina, hasta que encontré en Santiago que si era bíblico que uno tomara las medicinas orando. Pero siempre es bueno orar primero, ¿verdad? No sea que Dios nos quiera sanar sin medicina para llevarse la gloria. O si no, pues habrá que medicarnos. Pero es necesario que nosotros, cuando tengamos alguna adversidad de sanidad, recurramos primeramente al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos milagros no hay en la Biblia? ¿Cuántos milagros no conoce usted? Yo recuerdo que mi tía tenía un problema en la matriz y Dios la sanó. Colosio me decía la otra vez que él cuando niño también tenías algo, ¿verdad? Soplo en el corazón y Dios lo sanó. Sara, mi esposa, me cuenta que ella tenía unas pelotas en la parte baja del brazo y Dios la sanó. Entonces, Dios es poderoso. Dios es todopoderoso para sanar. Amén. Vamos a leer el caso de Mateo 20, 32, 33 y 34. Mateo capítulo 20, 32 al 34. Este es el caso de unos ciegos. Mateo capítulo 20, versículos 32 al 34. Amén. Dice que, y deteniéndose Jesús los llamó, hablando a estos ciegos, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y siguieron. Aquí vemos un milagro de Jesús a unos ciegos que querían ver. Pero hay algo, hay una oración. ¿Qué quieres que les haga? Que podamos ver. Señor, te pedimos que podamos ver. Y dice que compadecido les tocó los ojos. ¿Y qué pasó? Vieron. Dios los sanó, porque Dios actuaba a través de Cristo de una manera sobremanera poderosa. Porque Dios es poderoso. Jesucristo es Dios. Habitaba en cuerpo de hombre, pero era Dios. Y por ser Dios tenía las mismas atribuciones, los mismos atributos. Entonces vino Él y los sanó, el Dios Todopoderoso. Ahora, algo muy importante es que vemos al final, un pequeño paréntesis, y enseguida recibieron la vista, pero dice que y le siguieron. Ahora, una sanidad verdadera de parte de Cristo tiene que crear en nosotros agradecimiento, seguir a Cristo. Ahora, no hay que seguir a Cristo por lo que Él nos da, por quien Él es, por ser nuestro Redentor, porque Él se lo merece, porque Él es digno. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece alguien ahí que dice, ay, es que le oré a la Virgencita y me curó la Virgencita de Santa Catalina? ¿Será de Dios eso? Nunca va a ser de Dios, porque Él es un Dios celoso, que no comparte su gloria. Porque la gente, en vez de glorificar a Dios, dice, gracias Santa Catalina, Santa Morenita, Santa Guadalupe, no sé qué, y le reza rosarios y le rinde tributo a un pedazo de metal o un pedazo de yeso.
¿Dios hará esa obra? ¿Sanará a una persona a través de un ídolo? De ninguna manera. Porque hay personas que rinden tributo a las vírgenes y se van a sanar. Porque el enemigo también tiene poder. O sea, ahorita me reí porque antes de venir yo acá, a ustedes, a principios de este año, es que Luis, él me dice que yo ya venía con ese espíritu de que Dios o sea, más antes me poco porque las imágenes. Una vez fui en la reunión con el padre que se acaba de ir, y entonces le digo, estamos ahí y le digo yo, padre, fíjese que yo no soy tan seguidora o sea, yo respeto a la Madre de Dios porque si ella fue escogida por Dios, porque le dio la Madre de Jesús, ¿verdad? Pero yo le digo, yo no veo eso de que si yo le quiero pedir a Dios porque voy a pasar por la Virgen, ¿por qué? Y mire, me dice, fíjese que hace poco me dijo algo así, hubo un rosario y llevaban a Virgen, o sea, él mismo le dio la razón, y entonces llevaban a la Virgen a la iglesia, a iban entrando, ajá. Y cuando terminó lo de la Virgen, todo el mundo se fue. Solo quedaron pocos para seguir en la misa. Entonces él mismo se respondió, porque la mayoría de las personas van por la Virgen. Entonces se acaba el evento de la Virgen, entonces se han olvidado de Dios. Entonces la gente de las cosas, o sea, de la Virgen, que se ha olvidado de que todo el tiempo dicen que la Virgen intercede para llegar a Dios, entonces yo nunca estoy de acuerdo con eso. Cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él pagó por los pecados de todos, incluida la Virgen María. Así es. Entonces, ella murió, aunque la Iglesia Católica dice que ascendió a los cielos también. Usted puede descubrir esa información, usted puede ver la celebración del 15 de agosto, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Dios es un Dios todopoderoso, y cuando Él sana, Él no sana para que tú te desvíes de Él. Cuando es una sanidad de Dios, te lleva a Cristo. No hay imágenes. Cuando el sacerdote aquel que se hacía llamar Papa Juan Pablo II sufrió un altercado, me parece que fue en México, no recuerdo dónde fue, él cuando se curó fue a visitar creo que al que lo había agredido, y le dijo que le perdonaba ese, y le daba las gracias ¿a quién? A la Virgen Guadalupana, creo que fue, porque lo había protegido, dijo él. Entonces aquellos devotos salieron a rendirle tributo a la Virgen Guadalupana, porque ella había protegido, según ellos, al Papa. Eso es una aberración, hermano. Eso es pura idolatría. Sí, eso, o sea, yo ese día dije, qué barbaridad, ¿dónde estamos? Porque, o sea, solo terminó ese día el evento, dice, hermano, que me contaron de la vida y todo el mundo se fue. Y ahí quedó vacío. Eso es lo que pasa. Ahora, Dios es un Dios todopoderoso sobre Satanás. Con esto vamos terminando. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Amén. Ya. No. Tan filudo estos muchachones. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Y
Y esa pregunta que hice es prácticamente, ¿habrá alguien que pueda resistir al todopoderoso Dios? Hay una profecía que habla la Biblia que se va a cumplir, ustedes la pueden hallar en el Salmo número 2, en Apocalipsis. Dice que cuando llegue la gran batalla del Armagedón, la Biblia registra que las personas que habiten en la tierra se van a levantar junto a Satanás y se van a enfrentar al Padre, junto al Mesías, junto a Cristo. Y la Biblia dice que, y relata esto, dice: Jehová se reirá de ellos. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda mover un ápice a Dios. Dios es todopoderoso. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Ahora, Satanás no puede hacer nada en la vida de un cristiano verdadero sin antes consultarle a Dios. ¿Sabían eso ustedes? Ustedes van a la historia de Job, y cuando él dice, ¿de dónde vienes?, le pregunta el padre, le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar el mundo. Eso quería decir, vengo a ver lo que hago mal, ¿va? ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? Es que Job tiene muchas cosas, tiene muchas vacas, camellos, tiene tu favor. Entonces, como Dios quería tratar en la vida de Job, permite que pase por un montón de situaciones que cualquiera hubiera tirado la toalla. Y usted puede leer la historia de Job por los 42 capítulos y se va a dar cuenta de que Job, durante 42 capítulos, hay una parte que es una revelación para toda la eternidad. Dice: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. ¿Cómo? Que Dios manda mal, que Dios hace mal a las personas. Él utiliza, ¿ustedes sabían que Dios utiliza al diablo? ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían eso? Dios utiliza demonios también. Dice que cuando Samuel, no puedes leer cuando la historia, te voy a contar. En Samuel, por ejemplo, en la historia de Samuel, cuando David dice que tocaba el arpa, porque Dios enviaba un demonio a atormentar a Saúl. Y dice que cuando David tocaba el arpa, el demonio se iba. ¿De acuerdo? ¿Lo han leído? Si no, lo pueden leer en Samuel, 1 Samuel. Ahora, Job dice: recibiré de Dios el bien y no el mal. Ahora, ¿quién envió al diablo a Job? ¿Lo leen en Job? ¿Quién lo mandó? Dios. Pero le dijo, y esto es lo importante, que Dios puede utilizar inclusive las fuerzas del mal, ¿verdad? Permitir que hagan cierto tipo de daño a nuestras vidas para acercarnos más a Él. ¿Y qué le dijo? Solamente que no le toques la vida, ¿verdad? La mujer de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y ahí le dice: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Entonces, esto es algo que quiero que les quede grabado, porque es importante que lo sepan. Cuando algún día sientan alguna opresión, algún ataque, sepan que Dios está en control por encima de todo. Porque Satanás puede ser Satanás, los demonios pueden ser demonios, pero todos ellos siguen siendo, como decía un escritor, Satanás es Satanás, pero sigue siendo el Satanás de Dios. No puede hacer nada fuera que Dios no se lo otorgue. Él no anda por la tierra haciendo lo que le da la gana, no, Señor. Dios es soberano. Dios es soberano, Dios gobierna. Él no va a hacer algo. Yo, por ejemplo, le dijera a Carlos, ve y móntate en un carro que está ahí en la esquina, móntate y me lo traes para acá. Él no va a poder hacerlo porque no tiene la llave, no tiene nada, pues no tiene ni la manera de traerlo, ¿verdad? Ahora, si Dios abriría la puerta, encendería el carro y hasta lo dejaría venir, ¿verdad? Dios es poderoso. Ahora, el enemigo está inclusive a la disposición de Dios, porque cuando el enemigo le dijo Pedro a
Jesús le hace una aseveración que le dice, yo iré contigo hasta que esto le puede fallar la fe, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. Cállate, Pedro, que Satanás te ha pedido, le dice, para zarandearte. ¿Han leído eso? Lo hemos estudiado, lo estudiamos en el grupo. Te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. ¿Lo zarandeó o no lo zarandeó? ¿Sí lo zarandeó? ¿Quién dijo eso? Pedro. No, Dios le dijo. Jesús te ha pedido para zarandearte, porque el enemigo cuando va a tocar a un cristiano tiene que ir a pedir permiso. No, sí, la pregunta es, cuando le dice, yo he orado por ti, o sea, le ha pedido al Señor. Al Padre. Ajá. Sí, Ya. porque Él siempre ha sido el intercesor. Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo no es que se mueve con libertad sobre la vida de un cristiano. Se mueve con libertades hasta cierto límite, más grandes sobre el impío. Pero sobre un cristiano tiene que ir a pedir permiso. No hay cristiano verdadero que esté bajo prueba o bajo ataque que Dios no se lo haya permitido. Porque es su hijo. O usted... Nosotros lo tenemos así, de esta manera. Mi esposa y yo somos los que castigamos a nuestros hijos. Pero si yo le doy autoridad a mi padre para que lo reprenda, yo se la estoy dando. Él no la posee. Yo se la estoy dando. ¿Verdad? Si utilizo a otra persona para reprender a mi hijo, si yo le digo a Wilmer, confío en lo suficiente, o que yo le digo, Wilmer, si miras a mi hijo que porta mal en la escuela, vos sos el profesor, pégale su nalgadita. Yo se la estoy dando. Si no la doy yo, él no puede tocarlo, ¿o no? Así es. El enemigo tampoco puede tocar nuestras vidas a menos que Dios no se lo permita. Si Dios se lo permite, es porque quiere que nosotros nos acerquemos. O de repente porque hemos abierto puertas y como el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, solo lo mira que usted se medio bandea en algo y le cae. Nosotros somos libre albedrío. Sí, Bueno, sí hay un libre albedrío, pero no es sobre la salvación. Pero no es sobre la salvación, es sobre las decisiones que tomamos en la vida. Correcto, te imaginas que el Señor que el diablo le dice, déjame probar a este, si este es de los tuyos, es de los míos. Bueno, Por eso es que digamos, uno puede ser cristiano, pero deje el diablo. Si eres tan cristiano, sí, déjame probarlo. Y el Señor le dice, bueno, pruébalo. es que, Pero yo sé que es mío. sí, bueno, eso pasó con Job. Él no te blasfema porque tú le has bendecido, le dijo. Pero Dios sabía que él no se iba a doblar la fe que tenía Job. Entonces, él jamás, por eso dice la Biblia, que él no nos prueba más de lo que nosotros podemos ser probados. ¿Verdad? ¿Han leído eso? Santiago, me parece que está. Nunca. Vamos a ser más probados de lo que podamos resistir. Por eso yo le digo a una gente, cuando una gente viene y pasa una enfermedad grave, tenía más fe de la que ellos creían. Sí, esa gente que pasa por enfermedades graves, Dios sabe que van a resistir. Como me decía el doctor, como estoy enfermo, me decía el doctor, ¿usted toma algún medicamento? No, yo me levantaba en la madrugada a orarle. Y ahí todo tembloroso oraba, pero te está sudando como que has tomado algo, me decía el doctor. Entonces me puso el suelo y todo eso y lo asimilé bien y rápido el cuerpo reaccionó. Y me decían muchos medicamentos. Amén. Miren, para concluir, dejemos de limitar al único y todopoderoso Dios. Dejemos de buscar soluciones humanas para problemas espirituales. Dejemos de limitar al todopoderoso Dios cuando tengamos alguna enfermedad o cuando creamos que Dios tenga que salvar a alguna persona que nosotros conozcamos. Quiero terminar con esta frase que encontré en un libro de un hombre que ya murió, ya está en la presencia del Señor. Decía él: un Dios cuya voluntad pueda ser resistida, que sus designios sean frustrados, que sus propósitos puedan ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad. Y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente el desprecio. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que el Dios que nosotros tenemos no lo tenemos que ver con un formato humano. Él es todopoderoso.
poderoso. Si Dios dice, se hace. Si Dios respalda, apártense, que Dios va a empujar. Dice la Biblia que aunque por un camino salgan contra ti, por 7 caminos huirán delante de tu presencia. Eso es de la presencia no del hombre que está ahí, sino del respaldo que tiene de parte de Dios. Entonces, si usted va a hacer algo en su vida y Dios está en su proyecto, ¿por qué tiene miedo? No tiene que tener miedo. Yo le decía a Wilmer y le dije a otro, vamos a hacer una galera en la parte de la propiedad que me toca. Vamos a hacer una galera grande. Así empezó tal hermano, me dijo él. Pues así la vamos a hacer. Y vamos a empezar. Y vamos a soñar. Porque Dios es poderoso. Porque hemos creído. Mi esposa ha creído, yo he creído. Yo espero que usted crea. Hoy solo somos 10. Pero vamos a hacer un ejército. Y creo que vamos a ser no un cristiano promedio, cristiano que se deja llevar por la corriente. Yo creo que el Dios Todopoderoso en el cual tenemos puede hacer de cada uno de nosotros un verdadero cristiano, un cristiano que se está preparando aquí para volar con el Señor. Y si usted no cree que Dios va a ser ese cristiano en usted, pues súmese, móntese la visión. Porque Dios está llamando soldados para estos últimos días. Dios está llamando gente que crea en un Dios todopoderoso. Dios está llamando gente que no tiemble. Que cuando escuchen por allá alguna bobería, diga, Dios peleará por mí. Que cuando escuche alguna cosa que no le cuadre a usted, diga, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. Eso es lo que tiene que salir de nuestras bocas. La confianza en un Dios todopoderoso. Cuando muchas personas se enfoquen en los problemas que tengan en su vida, usted se va a parar al lado de ellos y le va a decir, tan solo cree. Porque ¿habrá algo imposible para Dios? Pregunto hoy, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces levantémonos y oremos, porque Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas.